La plaza se había convertido en una obsesión. Santiago llegó al día siguiente a la misma hora, cargando una hielera con botellas de agua. Se sentía ridículo, como un turista en su propia ciudad, pero no podía evitarlo. Necesitaba ver a Diego otra vez, aunque no sabría explicar por qué. El niño estaba en el mismo lugar, contra la fuente seca. Esta vez no estaba solo. Una niña más pequeña, de unos 5 años, dormía con la cabeza en su regazo. Diego la abanicaba con un pedazo de cartón, espantando las moscas que intentaban posarse en su cara sudorosa. «Volviste», dijo Diego sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Traje agua». Santiago abrió la hielera. Diego miró las botellas, luego a la niña dormida, luego a Santiago. «Es mi hermana, Sofía. Hay suficiente para los dos». Diego despertó suavemente a la niña. Sofía abrió los ojos, del mismo negro profundo que su hermano, y miró a Santiago con desconfianza. «Está bien, Sophie. Es un amigo». La palabra amigo colgó en el aire como una pregunta. Santiago no la corrigió. Observó cómo los niños bebían el agua despacio, saboreando cada trago. Sofía no dejaba de mirarlo sobre la botella. «¿Por qué no están en la escuela?», preguntó Santiago. «Sofía no va todavía». Hoy no había clases». Era mentira, pero Santiago no insistió. Se sentó en el suelo con ellos, su traje de diseñador cada vez más fuera de lugar. «¿Tu mamá sigue enferma?» «Un poco mejor. Le dieron medicina en el centro de salud, pero necesita descansar». «¿Quién los cuida entonces?» Diego se encogió de hombros. «Nos cuidamos solos. Los vecinos ayudan cuando pueden». Una señora pasó empujando un carrito de supermercado lleno de garrafones vacíos. Se detuvo al ver a Santiago. «¿Todo bien, Diego?», preguntó, mirando con suspicacia al hombre del traje caro. «Sí, doña Carmen. Es un amigo de mi mamá». La mentira salió fácil. La señora siguió su camino, no muy convencida. «No deberías mentir», dijo Santiago. «No debería hablar con extraños tampoco, pero aquí estamos». La respuesta lo tomó por sorpresa. Diego podría tener 7 años, pero había una madurez en él que Santiago reconocía. La madurez que viene de crecer demasiado rápido. «¿Puedo conocer a tu mamá?». Diego lo estudió por un largo momento. «¿Por qué?». Era una buena pregunta. Santiago no tenía una buena respuesta. «Tal vez pueda ayudar. Todos dicen eso al principio». «¿Al principio de qué?». «De irse». Sofía terminó su agua y se acurrucó de nuevo contra su hermano. Diego le acarició el cabello con una ternura que partía el corazón. «Ven», dijo finalmente, «pero no hagas ruido. Necesita dormir». El edificio era peor por dentro. El elevador no funcionaba, nunca había funcionado según Diego. Subieron 3 pisos por escaleras que olían a humedad y orina. Algunos escalones estaban rotos. Sofía subía agarrada de la mano de su hermano, saltando los huecos con práctica. El departamento era pequeño pero limpio. Un solo cuarto que servía de todo: sala, comedor, recámara. Una cortina separaba un rincón donde Santiago supuso estaba el baño. No había cocina como tal, solo una parrilla eléctrica y algunos trastes sobre una mesa. En la única cama, una mujer dormía. Era joven, no tendría más de 25 años. El parecido con Diego era evidente en los pómulos altos y el cabello negro. Incluso dormida, se veía agotada. «Es Elena», susurró Diego. «Mi mamá». Santiago se quedó en la puerta, de pronto consciente de que era un intruso. Elena se movió en sueños y murmuró algo. Diego se acercó y le tocó la frente. «Ya no tiene fiebre», dijo con alivio. «¿Cuánto tiempo lleva enferma?». 4 días, pero ya está mejor. Mañana tal vez pueda ir a trabajar. Necesita más descanso que eso. No puede. Si falta más días, pierde el trabajo». Santiago conocía esa realidad. Sus empresas, sus socios, todos operaban igual. Las empleadas domésticas eran reemplazables. No había prestaciones, no había seguridad. Era más barato contratar a otra que dar unos días de incapacidad. ¿En qué casa trabaja en Polanco? En varias. Lunes con los Herrera, martes y jueves con doña Patricia, miércoles y viernes con los Salinas. Santiago conocía a los Salinas. Habían cenado juntos el mes pasado. Recordaba a Patricia Salinas quejándose de lo difícil que era encontrar buena ayuda, mientras bebían vino de 3,000 pesos la botella. Elena volvió a moverse. Esta vez abrió los ojos. Al ver a Santiago, intentó incorporarse, alarmada. «No, mamá, está bien». Diego la calmó. «Trajo agua». Elena lo miró confundida.
luego avergonzada al darse cuenta del estado del cuarto, de su propia apariencia. Perdone, señor, no estamos acostumbrados a... No se preocupe, solo vine a dejar agua para los niños. Elena miró la hielera, luego a sus hijos, luego de nuevo a Santiago. Había preguntas en sus ojos, pero también cautela. Es muy amable, pero no podemos pagar. No estoy cobrando. Nadie da nada gratis. Tenía razón, por supuesto. Santiago siempre cobraba de una forma u otra, pero esta vez no sabía qué precio estaba pagando o cobrando. Los niños tenían sed, dijo simplemente. Elena intentó levantarse de nuevo. Déjeme prepararle algo. ¿Un café o...? No hay agua para café, mamá, le recordó Diego suavemente. La realidad los golpeó a todos. Elena se hundió de nuevo en la cama, derrotada. Santiago se sintió como un idiota con su hielera de agua embotellada, como si estuviera jugando a ser caritativo. Dejaré esto aquí, dijo incómodo, para que tengan. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Elena lo detuvo. ¿Por qué? Se giró. Elena lo miraba con una mezcla de desconfianza y algo más. Esperanza, tal vez, aunque parecía que hacía mucho que había aprendido a no esperar nada. Su hijo, Diego, me recordó algo importante. ¿Qué cosa? Santiago pensó en sus albercas, en sus fuentes, en los millones de litros que embotellaba cada día. Que el agua no debería ser un lujo. Elena casi sonrió. Bonitas palabras. Pero las palabras no llenan garrafones. No, pero tal vez puedan cambiar quién los llena. Se fue antes de que pudieran responder. Bajó las escaleras de dos en dos, huyendo de la realidad de ese cuarto, de esos niños, de esa mujer enferma que al día siguiente tendría que levantarse a limpiar casas donde el agua corría sin límite. En la plaza, Roberto lo esperaba con el Bentley. ¿A la oficina? ¿Señor? No. ¿A casa? Necesito pensar. Pero no fue a casa. Le pidió a Roberto que lo llevara a la planta embotelladora en las afueras de la ciudad. Necesitaba ver la operación con nuevos ojos. La planta era impresionante. Tecnología de punta, empleados con uniformes impecables, camiones saliendo cada minuto cargados con miles de botellas. Todo eficiente, todo rentable. El gerente de planta, Jiménez, lo recibió sorprendido. Señor Mendoza, no lo esperábamos. ¿Hay algún problema? Muéstrame los pozos. ¿Los pozos? ¿De dónde sacamos el agua? Jiménez lo llevó en una camioneta a 5 kilómetros de la planta. Los pozos estaban protegidos por cercas electrificadas y guardias armados. Extraemos de 6 pozos principales, explicó Jiménez con orgullo. Cada uno puede dar hasta 500,000 litros diarios. Agua de la mejor calidad, de mantos acuíferos profundos. ¿Y la gente de los pueblos cercanos? ¿Qué con ellos? ¿Tienen agua? Jiménez pareció incómodo. Bueno, hay algunas quejas. Dicen que sus pozos se han secado desde que empezamos operaciones, pero son pozos superficiales. No tienen nada que ver con nosotros. Además, les vendemos agua a precio preferencial. ¿Precio preferencial? Sí, solo 20 pesos el garrafón. Es menos de la mitad del precio en la ciudad. 20 pesos. Para Elena eso era probablemente 2 horas de trabajo. Para él, era lo que dejaba de propina en un café. ¿Cuántas familias han perdido acceso al agua desde que abrimos? No llevamos ese registro, señor. Empieza a llevarlo. ¿Perdón? Y quiero un reporte de impacto ambiental real, no el que le mostramos al gobierno. El real. Jiménez estaba cada vez más confundido. Señor, ¿está todo bien? ¿Hubo alguna queja? ¿Alguna demanda? Solo contesta lo que te pedí. De regreso a la ciudad, Santiago miraba por la ventana del Bentley. Cada semáforo era una oportunidad para que alguien limpiara parabrisas por unas monedas. Cada esquina tenía vendedores de agua. Todo un ecosistema de supervivencia alrededor del líquido vital. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue a su estudio. Comenzó a investigar. Datos sobre acceso al agua en México. Estadísticas de distribución. Mapas de escasez. Mientras más leía, más se daba cuenta de la magnitud del problema. Al amanecer había tomado una decisión, o varias. Primero, llamó a Marta. Necesito que convoques una junta extraordinaria. Hoy a las 10. Señor, son las 6 de la mañana. Hoy a las 10, Marta. Después llamó a su abogado personal. Martínez, necesito que investigues algo. Las concesiones de agua que tenemos. ¿Hay alguna cláusula sobre responsabilidad social? ¿Responsabilidad social? Santiago, son concesiones para extracción y venta. La responsabilidad social no entra en la ecuación. Pues va a entrar.
A las 8 estaba de nuevo en la plaza. Diego estaba ahí, esta vez solo. ¿Dónde está Sofía? Con mi mamá. Fue a trabajar. No podía faltar más. ¿Tan rápido? Todavía está débil. No hay opción. Santiago le dio una botella de agua. Se sentaron en silencio un momento. ¿Tienes hijos?, preguntó Diego de repente. No. ¿Por qué no? Santiago pensó en su exesposa, en el divorcio, en las razones que siempre se daba para no formar una familia. Nunca tuve tiempo. Mi mamá tampoco tiene tiempo. Pero aquí estamos. La simplicidad de la observación lo golpeó. Elena no había elegido el momento perfecto para tener hijos. La vida simplemente había sucedido, y ella había hecho lo mejor posible con las cartas que le tocaron. Diego, ¿qué quieres ser cuando crezcas? El niño lo miró sorprendido. Aparentemente nadie le había hecho esa pregunta antes. No sé, algo donde no tenga sed. ¿Cómo qué? Como usted. Santiago casi se atragantó con el agua. ¿Como yo? Usted nunca tiene sed. Se nota. Camina como alguien que siempre ha tenido agua. ¿Cómo camina alguien así? Sin prisa, sin miedo, como si el mundo fuera suyo. A las 10 en punto, Santiago entró a la sala de juntas. Los miembros del consejo lo miraron expectantes, algunos molestos por la convocatoria de emergencia. Caballeros, vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Hernández, su socio más antiguo. Vamos a reestructurar nuestro modelo de negocio del agua. ¿Reestructurar? Santiago, es nuestro segmento más rentable. Exacto. Y vamos a usar esas ganancias de manera diferente. Presentó su plan. Por cada litro embotellado y vendido, la empresa invertiría en infraestructura de agua para comunidades sin acceso, pozos comunitarios, sistemas de captación de lluvia, plantas purificadoras locales. El silencio en la sala era ensordecedor. «Estás loco», dijo finalmente Ramírez, el CFO. «Eso reduciría nuestras ganancias en un 40%. 35% según mis cálculos, y seguiríamos siendo rentables. ¿Y los accionistas? Soy el accionista mayoritario. Los demás pueden vender si no están de acuerdo». «Santiago», intervino Hernández, «¿qué te está pasando? ¿Es una estrategia de relaciones públicas? ¿Porque hay formas más baratas de quedar bien?» «No es por quedar bien, es por hacer lo correcto». Se rieron. Algunos abiertamente, otros disimulando. «¿Desde cuándo te importa hacer lo correcto?», preguntó Ramírez. Santiago pensó en Diego, en su forma de caminar con prisa, con miedo, como si el mundo no fuera suyo, porque no lo era. Desde ahora. La junta se extendió 3 horas. Hubo gritos, amenazas de demandas, renuncias. Al final Santiago se quedó solo en la sala. Había ganado, si es que a esto se le podía llamar ganar. Los cambios se implementarían, pero había perdido aliados, tal vez amigos. Esa tarde volvió a la plaza. Diego no estaba. Un vendedor le dijo que había visto a los niños temprano, pero que se habían ido cuando empezó a llover. Santiago esperó. La lluvia era ligera, más una llovizna que otra cosa. Vio a las señoras sacar cubetas y tambos, tratando de capturar algo del agua del cielo. Una ironía más en una ciudad llena de ironías. Cuando Diego finalmente apareció, venía corriendo. Estaba empapado y agitado. «Señor Santiago». Era la primera vez que usaba su nombre. Santiago se alarmó. «¿Qué pasa? Mi mamá se desmayó en el trabajo. Está en el hospital». Santiago no lo pensó 2 veces. «Vamos». Roberto los llevó al hospital público más cercano. Era un caos. Gente esperando en los pasillos, camillas por todos lados, olor a desinfectante mezclado con desesperación. Encontraron a Elena en urgencias. Estaba consciente pero pálida. Sofía lloraba abrazada a su pierna. «Deshidratación severa y agotamiento», explicó una doctora joven que parecía tan cansada como sus pacientes. «Necesita suero intravenoso y descanso. Mucho descanso». «¿Cuándo puede irse?», preguntó Elena débilmente. «Mañana, si se hidrata bien. Pero señora, si sigue así va a colapsar. Su cuerpo tiene límites». Elena cerró los ojos. Santiago vio la derrota en su rostro. Sabía lo que estaba pensando. No podía darse el lujo de tener límites. «Yo pagaré el tratamiento», dijo Santiago. Elena abrió los ojos. «No, ya hizo suficiente. No he hecho nada». «Exacto. No me debe nada. No le debemos nada. No es sobre deber. Es sobre poder». «¿Poder? Yo puedo ayudar. Usted necesita ayuda. Es así de simple. Nada es así de simple. Siempre hay un precio». Santiago miró a Diego, que sostenía la mano de su madre.
a Sofía, que había dejado de llorar pero seguía temblando. El precio ya lo pagué, dijo. Hace muchos años, solo que no lo sabía hasta ahora. Elena no entendió, pero estaba muy cansada para discutir. Aceptó la ayuda con la misma dignidad con la que había aceptado todo lo demás en su vida, como algo temporal, como algo que no duraría. Pero Santiago ya había decidido que esta vez sería diferente. Esta vez, el agua no se acabaría. Esta vez los niños no tendrían sed. Mientras esperaban que el suero hiciera efecto, Diego se sentó junto a él en las incómodas sillas de plástico. ¿Por qué lo hace?, preguntó. ¿De verdad? Santiago pensó en todas las respuestas complicadas que podría dar. Al final, eligió la más simple. Porque alguien me recordó que solo quería un poco de agua. Diego asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y tal vez lo tenía. En un mundo donde el agua era oro líquido, donde los niños crecían con sed mientras otros nadaban en albercas, tal vez las respuestas simples eran las únicas que importaban. La lluvia seguía cayendo afuera. En algún lugar de la ciudad, las coladeras se desbordaban mientras las presas seguían medio vacías. En algún lugar, alguien abría una llave y no salía nada. En algún lugar, alguien más regaba su jardín sin pensar en el privilegio que eso representaba. Pero en ese hospital, en esa sala de espera que olía a dolor y esperanza en partes iguales, Santiago Mendoza empezaba a entender que cambiar el mundo no empezaba con grandes gestos. Empezaba con un vaso de agua, con sentarse en el suelo junto a un niño sediento, con admitir que el sistema estaba roto y que él era parte del problema. Y tal vez, solo tal vez, también podía ser parte de la solución. La plaza se había convertido en una obsesión. Santiago llegó al día siguiente a la misma hora, cargando una hielera con botellas de agua. Se sentía ridículo, como un turista en su propia ciudad, pero no podía evitarlo. Necesitaba ver a Diego otra vez, aunque no sabría explicar por qué. El niño estaba en el mismo lugar contra la fuente seca. Esta vez no estaba solo. Una niña más pequeña, de unos 5 años, dormía con la cabeza en su regazo. Diego la abanicaba con un pedazo de cartón, espantando las moscas que intentaban posarse en su cara sudorosa. «¿Volviste?», dijo Diego sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Traje agua». Santiago abrió la hielera. Diego miró las botellas, luego a la niña dormida, luego a Santiago. «Es mi hermana, Sofía. Hay suficiente para los dos». Diego despertó suavemente a la niña. Sofía abrió los ojos, del mismo negro profundo que su hermano, y miró a Santiago con desconfianza. «Está bien, Sophie. Es un amigo». La palabra amigo colgó en el aire como una pregunta. Santiago no la corrigió. Observó cómo los niños bebían el agua despacio, saboreando cada trago. Sofía no dejaba de mirarlos sobre la botella. «¿Por qué no están en la escuela?», preguntó Santiago. «Sofía no va todavía. Hoy no había clases». Era mentira, pero Santiago no insistió. Se sentó en el suelo con ellos, su traje de diseñador cada vez más fuera de lugar. «¿Tu mamá sigue enferma?». «Un poco mejor. Le dieron medicina en el centro de salud, pero necesita descansar». «¿Quién los cuida entonces?». Diego se encogió de hombros. «Nos cuidamos solos. Los vecinos ayudan cuando pueden». Una señora pasó empujando un carrito de supermercado lleno de garrafones vacíos. Se detuvo al ver a Santiago. «¿Todo bien, Diego?», preguntó, mirando con suspicacia al hombre del traje caro. «Sí, doña Carmen. Es un amigo de mi mamá». La mentira salió fácil. La señora siguió su camino, no muy convencida. «No deberías mentir», dijo Santiago. «No debería hablar con extraños tampoco. Pero aquí estamos». La respuesta lo tomó por sorpresa. Diego podría tener 7 años, pero había una madurez en él que Santiago reconocía. La madurez que viene de crecer demasiado rápido. «¿Puedo conocer a tu mamá?». Diego lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? Era una buena pregunta. Santiago no tenía una buena respuesta. Tal vez pueda ayudar. Todos dicen eso al principio. ¿Al principio de qué? De irse. Sofía terminó su agua y se acurrucó de nuevo contra su hermano. Diego le acarició el cabello con una ternura que partía el corazón. «Ven», dijo finalmente, «pero no hagas ruido. Necesita dormir». El edificio era peor por dentro. El elevador no funcionaba. Nunca había funcionado según Diego. Subieron 3 pisos por escaleras que olían a humedad y orina. Algunos escalones estaban rotos. Sofía subía agarrada de la mano de su hermano, saltando los huecos con práctica.
El departamento era pequeño pero limpio, un solo cuarto que servía de todo: sala, comedor, recámara. Una cortina separaba un rincón donde Santiago supuso estaba el baño. No había cocina como tal, solo una parrilla eléctrica y algunos trastes sobre una mesa. En la única cama una mujer dormía. Era joven, no tendría más de 25 años. El parecido con Diego era evidente en los pómulos altos y el cabello negro. Incluso dormida, se veía agotada. «Es Elena», susurró Diego. «Mi mamá». Santiago se quedó en la puerta, de pronto consciente de que era un intruso. Elena se movió en sueños y murmuró algo. Diego se acercó y le tocó la frente. «Ya no tiene fiebre», dijo con alivio. «¿Cuánto tiempo lleva enferma?» «4 días. Pero ya está mejor. Mañana tal vez pueda ir a trabajar. Necesita más descanso que eso. No puede. Si falta más días pierde el trabajo». Santiago conocía esa realidad. Sus empresas, sus socios, todos operaban igual. Las empleadas domésticas eran reemplazables. No había prestaciones, no había seguridad. Era más barato contratar a otra que dar unos días de incapacidad. ¿En qué casa trabaja en Polanco? En varias. Lunes con los Herrera, martes y jueves con doña Patricia, miércoles y viernes con los Salinas. Santiago conocía a los Salinas. Habían cenado juntos el mes pasado. Recordaba a Patricia Salinas quejándose de lo difícil que era encontrar buena ayuda, mientras bebían vino de 3,000 pesos la botella. Elena volvió a moverse. Esta vez abrió los ojos. Al ver a Santiago intentó incorporarse alarmada. «No, mamá, está bien». Diego la calmó. Trajo agua». Elena lo miró confundida, luego avergonzada al darse cuenta del estado del cuarto, de su propia apariencia. «Perdone, señor, no estamos acostumbrados a...». «No se preocupe. Solo vine a dejar agua para los niños». Elena miró la hielera, luego a sus hijos, luego de nuevo a Santiago. Había preguntas en sus ojos, pero también cautela. «Es muy amable, pero no podemos pagar. No estoy cobrando. Nadie da nada gratis». Tenía razón, por supuesto. Santiago siempre cobraba de una forma u otra, pero esta vez no sabía qué precio estaba pagando o cobrando. «Los niños tenían sed», dijo simplemente. Elena intentó levantarse de nuevo. «Déjeme prepararle algo. Un café o...». «No hay agua para café, mamá», le recordó Diego suavemente. La realidad los golpeó a todos. Elena se hundió de nuevo en la cama, derrotada. Santiago se sintió como un idiota con su hielera de agua embotellada, como si estuviera jugando a ser caritativo. «Dejaré esto aquí», dijo incómodo, «para que tengan». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Elena lo detuvo. «¿Por qué?». Se giró. Elena lo miraba con una mezcla de desconfianza y algo más. Esperanza, tal vez, aunque parecía que hacía mucho que había aprendido a no esperar nada. Su hijo, Diego, me recordó algo importante. ¿Qué cosa? Santiago pensó en sus albercas, en sus fuentes, en los millones de litros que embotellaba cada día. Que el agua no debería ser un lujo. Elena casi sonrió. Bonitas palabras. Pero las palabras no llenan garrafones. No, pero tal vez puedan cambiar quien los llena. Se fue antes de que pudieran responder. Bajó las escaleras de 2 en 2, huyendo de la realidad de ese cuarto, de esos niños, de esa mujer enferma que al día siguiente tendría que levantarse a limpiar casas donde el agua corría sin límite. En la plaza, Roberto lo esperaba con el Bentley. «¿A la oficina, señor?» «No, a casa. Necesito pensar». Pero no fue a casa. Le pidió a Roberto que lo llevara a la planta embotelladora en las afueras de la ciudad. Necesitaba ver la operación con nuevos ojos. La planta era impresionante. Tecnología de punta, empleados con uniformes impecables, camiones saliendo cada minuto cargados con miles de botellas. Todo eficiente, todo rentable. El gerente de planta, Jiménez, lo recibió sorprendido. «Señor Mendoza, no lo esperábamos. ¿Hay algún problema? Muéstrame los pozos». «¿Los pozos? ¿De dónde sacamos el agua?». Jiménez lo llevó en una camioneta a 5 kilómetros de la planta. Los pozos estaban protegidos por cercas electrificadas y guardias armados. «Extraemos de 6 pozos principales», explicó Jiménez con orgullo. «Cada uno puede dar hasta 500,000 litros diarios. Agua de la mejor calidad, de mantos acuíferos profundos». «¿Y la gente de los pueblos cercanos? ¿Qué con ellos? ¿Tienen agua?». Jiménez pareció incómodo. «Bueno, hay algunas quejas. Dicen que sus pozos se han secado desde que empezamos operaciones, pero son pozos superficiales. No tienen nada que ver con nosotros».
Además, les vendemos agua a precio preferencial. ¿Precio preferencial? Sí, solo 20 pesos el garrafón. Es menos de la mitad del precio en la ciudad. 20 pesos. Para Elena, eso era probablemente 2 horas de trabajo. Para él, era lo que dejaba de propina en un café. ¿Cuántas familias han perdido acceso al agua desde que abrimos? No llevamos ese registro. Señor, empieza a llevarlo. ¿Perdón? Y quiero un reporte de impacto ambiental real, no el que le mostramos al gobierno, el real. Jiménez estaba cada vez más confundido. Señor, ¿está todo bien? ¿Hubo alguna queja? ¿Alguna demanda? Solo contesta lo que te pedí. De regreso a la ciudad, Santiago miraba por la ventana del Bentley. Cada semáforo era una oportunidad para que alguien limpiara parabrisas por unas monedas. Cada esquina tenía vendedores de agua. Todo un ecosistema de supervivencia alrededor del líquido vital. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue a su estudio. Comenzó a investigar. Datos sobre acceso al agua en México, estadísticas de distribución, mapas de escasez. Mientras más leía, más se daba cuenta de la magnitud del problema. Al amanecer, había tomado una decisión, o varias. Primero, llamó a Marta. Necesito que convoques una junta extraordinaria, hoy a las 10. Señor, son las 6 de la mañana. Hoy a las 10, Marta. Después llamó a su abogado personal. Martínez, necesito que investigues algo. Las concesiones de agua que tenemos. ¿Hay alguna cláusula sobre responsabilidad social? ¿Responsabilidad social? Santiago, son concesiones para extracción y venta. La responsabilidad social no entra en la ecuación. Pues va a entrar. A las 8, estaba de nuevo en la plaza. Diego estaba ahí, esta vez solo. ¿Dónde está Sofía? Con mi mamá. Fue a trabajar. No podía faltar más. ¿Tan rápido? Todavía está débil. No hay opción. Santiago le dio una botella de agua. Se sentaron en silencio un momento. ¿Tienes hijos? Preguntó Diego de repente. No. ¿Por qué no? Santiago pensó en su exesposa, en el divorcio, en las razones que siempre se daba para no formar una familia. Nunca tuve tiempo. Mi mamá tampoco tiene tiempo, pero aquí estamos. La simplicidad de la observación lo golpeó. Elena no había elegido el momento perfecto para tener hijos. La vida simplemente había sucedido, y ella había hecho lo mejor posible con las cartas que le tocaron. Diego, ¿qué quieres ser cuando crezcas? El niño lo miró sorprendido. Aparentemente nadie le había hecho esa pregunta antes. No sé, algo donde no tenga sed. ¿Cómo qué? Como usted. Santiago casi se atragantó con el agua. ¿Como yo? Usted nunca tiene sed. Se nota. Camina como alguien que siempre ha tenido agua. ¿Cómo camina alguien así? Sin prisa, sin miedo, como si el mundo fuera suyo. A las 10 en punto, Santiago entró a la sala de juntas. Los miembros del consejo lo miraron expectantes, algunos molestos por la convocatoria de emergencia. Caballeros, vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Hernández, su socio más antiguo. Vamos a reestructurar nuestro modelo de negocio del agua. ¿Reestructurar? Santiago es nuestro segmento más rentable. Exacto. Y vamos a usar esas ganancias de manera diferente. Presentó su plan. Por cada litro embotellado y vendido, la empresa invertiría en infraestructura de agua para comunidades sin acceso, pozos comunitarios, sistemas de captación de lluvia, plantas purificadoras locales. El silencio en la sala era ensordecedor. «Estás loco», dijo finalmente Ramírez, el CFO. «Eso reduciría nuestras ganancias en un 40%, 35% según mis cálculos, y seguiríamos siendo rentables. ¿Y los accionistas? Soy el accionista mayoritario. Los demás pueden vender si no están de acuerdo». «Santiago», intervino Hernández, «¿qué te está pasando? Es una estrategia de relaciones públicas, porque hay formas más baratas de quedar bien. No es por quedar bien, es por hacer lo correcto». Se rieron, algunos abiertamente, otros disimulando. «¿Desde cuándo te importa hacer lo correcto?», preguntó Ramírez. Santiago pensó en Diego, en su forma de caminar con prisa, con miedo, como si el mundo no fuera suyo, porque no lo era. Desde ahora, la junta se extendió 3 horas. Hubo gritos, amenazas de demandas, renuncias. Al final, Santiago se quedó solo en la sala. Había ganado, si es que a esto se le podía llamar ganar. Los cambios se implementarían, pero había perdido aliados, tal vez amigos. Esa tarde volvió a la plaza. Diego no estaba. Un vendedor le dijo que había visto a los niños temprano.
pero que se habían ido cuando empezó a llover. Santiago esperó. La lluvia era ligera, más una llovizna que otra cosa. Vio a las señoras sacar cubetas y tambos, tratando de capturar algo del agua del cielo. Una ironía más en una ciudad llena de ironías. Cuando Diego finalmente apareció, venía corriendo. Estaba empapado y agitado. Señor Santiago. Era la primera vez que usaba su nombre. Santiago se alarmó. ¿Qué pasa? Mi mamá se desmayó en el trabajo. Está en el hospital. Santiago no lo pensó 2 veces. Vamos. Roberto los llevó al hospital público más cercano. Era un caos. Gente esperando en los pasillos, camillas por todos lados, olor a desinfectante mezclado con desesperación. Encontraron a Elena en urgencias. Estaba consciente pero pálida. Sofía lloraba abrazada a su pierna. Deshidratación severa y agotamiento, explicó una doctora joven que parecía tan cansada como sus pacientes. Necesita suero intravenoso y descanso. Mucho descanso. ¿Cuándo puede irse?, preguntó Elena débilmente. Mañana, si se hidrata bien. Pero señora, si sigue así va a colapsar. Su cuerpo tiene límites. Elena cerró los ojos. Santiago vio la derrota en su rostro. Sabía lo que estaba pensando. No podía darse el lujo de tener límites. Yo pagaré el tratamiento, dijo Santiago. Elena abrió los ojos. No, ya hizo suficiente. No he hecho nada. Exacto. No me debe nada. No le debemos nada. No es sobre deber, es sobre poder. ¿Poder? Yo puedo ayudar. Usted necesita ayuda. Es así de simple. Nada es así de simple. Siempre hay un precio. Santiago miró a Diego, que sostenía la mano de su madre, a Sofía, que había dejado de llorar, pero seguía temblando. El precio ya lo pagué, dijo. Hace muchos años. Solo que no lo sabía hasta ahora. Elena no entendió, pero estaba muy cansada para discutir. Aceptó la ayuda con la misma dignidad con la que había aceptado todo lo demás en su vida, como algo temporal, como algo que no duraría. Pero Santiago ya había decidido que esta vez sería diferente. Esta vez, el agua no se acabaría. Esta vez los niños no tendrían sed. Mientras esperaban que el suero hiciera efecto, Diego se sentó junto a él en las incómodas sillas de plástico. ¿Por qué lo hace?, preguntó. ¿De verdad? Santiago pensó en todas las respuestas complicadas que podría dar. Al final, eligió la más simple. Porque alguien me recordó que solo quería un poco de agua. Diego asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y tal vez lo tenía. En un mundo donde el agua era oro líquido, donde los niños crecían con sed mientras otros nadaban en albercas, tal vez las respuestas simples eran las únicas que importaban. La lluvia seguía cayendo afuera. En algún lugar de la ciudad, las coladeras se desbordaban mientras las presas seguían medio vacías. En algún lugar, alguien abría una llave y no salía nada. En algún lugar, alguien más regaba su jardín sin pensar en el privilegio que eso representaba. Pero en ese hospital, en esa sala de espera que olía a dolor y esperanza en partes iguales, Santiago Mendoza empezaba a entender que cambiar el mundo no empezaba con grandes gestos. Empezaba con un vaso de agua, con sentarse en el suelo junto a un niño sediento, con admitir que el sistema estaba roto y que él era parte del problema. Y tal vez, solo tal vez, también podía ser parte de la solución.